Pues el título del mensaje del día de hoy se llama La vida integral del cristiano ejemplar. La vida integral del cristiano ejemplar. Y puse una palabra interesante que es la vida integral. Integral. Y lo usamos muy común en la comida, ¿verdad? Vamos al supermercado, vamos a la tiendita y pedimos que nos den pan integral. ¿Y por qué es integral? Porque contiene todos los elementos o aspectos de algo. Cuando hablamos del pan integral, pues se supone, ¿verdad? Porque eso dice la etiqueta, si es pan integral, a diferencia del pan blanco, el pan integral tiene minerales, tiene fibra, tiene proteína y todo eso está junto en un pedacito de pan de caja. Para no mencionar marcas porque no me pagaron esos anuncios. Entonces mencionemos pan integral porque tiene proteína, tiene fibra, tiene minerales, vitaminas y muchas cosas más. Por eso es que todo junto está ahí integrado. Por eso es que se le llama integral. Y cuando digo la vida integral del cristiano ejemplar, pues es porque debe de tener muchos puntos y deben de estar juntos en la vida del cristiano. Y la semana pasada, y como lo acabo de mencionar, hablamos de la santificación, el vivir apartados del mal, el apartarnos para Dios y mostrar al Señor una vida recíproca como una relación. Solo que somos humanos y tendemos a los extremos. Cuando estamos, y voy a ponerlo así el ejemplo, hay gente que cuando dice voy a hacer ejercicio, se mete tanto al ejercicio que ya no quiere ni comerse un pedacito de fruta porque tiene azúcar. Pero si Dios lo creó, es porque es bueno para el cuerpo. Pero somos muy extremistas. O somos acá o somos acá. Pero aquí debe de ser algo integral. ¿Cuál es el extremo de la santificación? No voy a salir de mi casa, no voy a salir del lugar de donde estoy. ¿Por qué? Porque me estoy apartando. Y eso no es lo que estamos diciendo. De hecho, veíamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y hemos estado estudiando esto, veíamos que el apóstol Pablo escribe algunas instrucciones. ¿Por qué? Y ahí nos han puesto el título, buenos días. La vida que agrada a Dios. Y aquí nos menciona que una forma que le agrada al Señor. Dice en el versículo 3, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y nos empieza a dar cómo debemos de vivir en santificación. Número 1, que os apartéis de fornicación. Entonces, para vivir en santificación, apartados de mal, número 1 es, evita a toda costa fornicar. Estar con una mujer que no es tu esposa. Versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, el vivir en santificación es también no engañar a nuestro hermano. Y veíamos que hay algunos comentarios que dicen que entre ellos se andaban intercambiando a las esposas, se andaban engañando unos a otros. Pero eso no es correcto, no debemos ni de andar con la esposa de alguien más, ni debemos de andar engañando. La semana pasada hablábamos en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y veíamos que en Levítico nos dice que, y lo retoma Pablo, sed santos, porque yo soy santo. Si el Señor nos está diciendo, nuestro Dios, el que nos creó, dice, sean santos, es porque podemos ser santos.
es porque podemos llegar a esa santidad. Y continuamos en el versículo 8 dice, así que el que desecha esto, o sea, la santificación, no desecha a hombre, sino a Dios. Así que no me vean feo a mí. Así está escrito aquí, que también nos dio su Espíritu Santo. Versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Miren qué bonito. Aquí los tesalonicenses, un punto bueno. Dice, lo han hecho bien. Se aman unos a otros. Y también lo hacéis así con los que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, son muy amistosos. Qué bueno. Pero aquí salió el detalle. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así que la santificación, aquí el apóstol Pablo para los tesalonicenses es no fornicar, no engañar, sino buscar la santidad en todo momento, apartarnos del mal. El extremo sería que nos tenemos que quedar en nuestra casa, nos tenemos que quedar en nuestro cuarto, encerrado 4 paredes y alejarnos del mundo. Ese sería el extremo. Y muchos lugares lo hacen. Pero aquí lo que nosotros debemos de aprender es que nuestra conducta debe de ser ejemplar. Debemos de salir al exterior, veíamos la semana pasada. Ir a contracorriente es mostrar al mundo que se puede vivir con Dios en santidad. Ustedes han escuchado hablar, y en el siglo IV se daba mucho acerca de los monjes. Los monjes, ellos vivían en total aislamiento. Se iban a lugares diferentes como a los bosques, al desierto, se iban a la montaña y ahí ellos en lo solitario, porque no se querían contaminar con los demás, vivían, según ellos, una vida consagrada, hacían su retiro voluntario y solitario, alejados de la sociedad. Y ellos se alejaban, ¿por qué? Porque querían aprender más, porque no se querían contaminar más. Eso era la vida de los monjes. Y muchos de ellos, aunque vivían en monasterios, había gente que les llevaba la comida hasta su celda para que no salieran. Y ahí metidos estaban estudiando y aprendiendo. Tenían momentos de comunión con los demás monjes, pero ¿qué hay del exterior? ¿Qué hay de la vida en comunidad? ¿Qué hay de vida, por ejemplo, con nuestros vecinos, con nuestra familia, con la gente que está a nuestro alrededor? ¿Qué hay de eso? Y el cristiano necesita estar en comunidad. No podemos estar aislados todo el tiempo. Sí, es verdad, pasamos tiempo aislados, pasamos un tiempo, pero necesitamos salir, necesitamos. Y el día miércoles estábamos haciendo esta reflexión, el hecho de que dice en Primera de Pedro que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y eso se escucha muy bonito, se escucha muy bien. Dice, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes que os llamó aquel de tinieblas a su luz admirable. Y dice, para que anunciemos. Y el anunciar no es, Jesús es el Señor. No es bajo, es alto, es fuerte, es grande. Así que, ¿debemos de vivir en santificación? Sí, es verdad, debemos de vivir apartados para el mal, pero no me voy a vivir en el total extremo. Necesito estar en comunidad. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús tenía sus momentos que estaba así, en solitario, estaba orando, estaba clamando al Padre, pero inmediatamente se incorporaba a su comunidad.
y estaba conviviendo con la gente, estaba sanando a la gente, comía con la gente. Sí, tenía sus momentitos, oraba al Señor, pero regresaba. Así usted y yo, y debemos de vivir porque Él es santo. Y Él, Señor Jesús, siendo santo, tomaba sus tiempos de oración y después venía en comunidad y convivía con la gente. Y que conste que el Señor es el mayor ejemplo de ir contra corriente. Sí, iba allá y ya después aquí Él estaba predicando. Y quiero que analicemos el día de hoy el versículo 11, porque dice, y procuréis tener tranquilidad. Y procuréis tener tranquilidad. Y el punto número 1 es fácil, paz. Punto número 1 es paz, para aquellos que estén apuntando. Dice, y procuréis tener tranquilidad. Así que estamos llamados cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, decimos, creo en el Señor Jesús, que Él murió por mis pecados, Él nos da de su amor, nos da de su espíritu, y cuando nos da de su espíritu nos da amor, gozo, paz. Y dice aquí que procuréis tener tranquilidad, que procuremos tener paz. Paz interna y paz también con los demás. Y debe de ser un estilo de vida que evita pleitos y chismes. Y es que muchos de nosotros, ¿cómo nos gusta el pleito? ¿Cómo nos gusta nada más andarle toreando? Pero ya de un día se nos va a presentar uno más grande que nosotros y ahí no nos va a gustar. Debemos de vivir en tranquilidad, en paz. La calma del creyente es un reflejo de su confianza en el Señor. Si yo ando intranquilo, ando estresado, ando preocupado, es un sinónimo de que no estoy confiando en Dios. Pues estoy confiando en mis fuerzas, en mi capacidad, en qué tanto yo puedo hacer por las cosas. Así que aquí el apóstol Pablo en este versículo nos dice, y procuren tener tranquilidad, procuren confiar en el Señor. Si no confiamos en el Señor, no podemos ni siquiera dormir en paz. Dice ahí, en paz me acostaré. El salmo, ¿qué salmo es? No, en paz me acostaré. Aguas. Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Dice, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Bueno, dice vivir confiado, pero le podemos poner dormir confiado. Porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Entonces, si yo no duermo bien, es un sinónimo de que estoy confiando en mí mismo. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, y procuren tener tranquilidad, procuren vivir en paz, procuren dormir en paz. Qué bonito es dormir tranquilo sabiendo que Dios tiene el control. Qué bonito es. Yo conozco gente que se pueden aventar 2 películas en la noche y no pueden dormir. Pero también conozco gente que nada más pone la cabeza 1, 2, que tiemble, que pase lo que tenga que pasar, porque estoy confiando en el Señor. Así que estamos hablando el hecho de que la tranquilidad, la paz, debe ser un reflejo. Y nosotros debemos de reflejar hacia los demás esa paz, esa confianza de que confiamos en Dios. O eso es ir contra corriente. Porque ir con la corriente es preocuparme por tantas cosas. Como, nada más es cuestión de que yo prenda la tele, las noticias, y me voy a dar cuenta cómo la gente se preocupa por tantas cosas. Pero ir contra corriente es confiar en Dios. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, tan confiado estoy que puedo vivir tranquilamente, puedo dormir
tranquilamente. Así que este punto número 1, aquí el apóstol Pablo nos dice paz. Paz con Z. Número 2. El punto número 2 es responsabilidad. Responsabilidad. Si se fijan, hemos estado hablando de la santificación, debemos de apartarnos, debemos de ir contra corriente, debemos de ser recíprocos con el Señor, pero eso es en lo interno. Tengo que mostrarlo al exterior, tengo que salir en comunidad y que la gente pueda también ver. Yo internamente confío en el Señor y esa confianza se nota. Se nota. ¿Por qué todos los demás andan estresados y él no? Porque él confía en Dios. Y todos los demás están confiando en sus fuerzas. La confianza, la paz, se nota. Ahora vamos al punto 2, que es la responsabilidad. Porque dice aquí, y ocuparos en vuestros negocios. Ocuparos en vuestros negocios. Así que nuestra responsabilidad es atender nuestras propias responsabilidades. Todos en menor medida, niños, jóvenes, grandes, adultos, ancianos, tenemos responsabilidades. ¿Qué tanto las atendemos? ¿O las dejamos para después? Dice la frase, no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. Pero normalmente hacemos lo contrario. Decimos, no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. ¿Por qué? Porque no somos responsables. Ojalá fuéramos responsables y lo hiciéramos todo como dice la frase correctamente. Pero hacemos todo al revés. Y nos olvidamos de lo que de verdad tenemos que hacer. Debemos de tener un equilibrio entre la vida espiritual. Sí, yo debo de pasar, como lo decimos, el Señor Jesús pasaba sus tiempos de oración, pero venía y convivía con la gente. También yo debo de tener mis tiempos de comunión con el Señor en lo individual, pero yo también debo de estar en comunidad con mis hermanos de la iglesia, pero también en comunidad con la gente que no cree en el Señor. O pasa al revés. Paso tanto tiempo en el exterior, conviviendo con los demás, trabajando, haciendo dinero, que me olvido de pasar tiempo con el Señor a solas. Así que nuestra vida debe de ser un equilibrio. Y eso lo he escuchado por años. Equilibrio, Neftalí, equilibrio. Yo sé que es difícil, pero si el Señor lo está diciendo aquí en su palabra, es porque se puede. Ahora, un creyente responsable inspira respeto y confianza. Qué bonito es cuando un jefe te encomienda una tarea porque eres hijo de Dios, porque eres honesto, porque saben que no te vas a robar 1,000 pesos, porque saben que eres una persona intachable, responsable. Y el ser responsable, ¿qué creen? Se nota, se distingue. Y hay mucha gente que es responsable, pero no tiene paz. Pero en el Señor se puede tener paz y ser responsable. Y ahora, ¿cómo nos tratan en los trabajos? Porque también ahí está. ¿Nos tratan como el montón? O dicen, este va contra corriente. Le voy a dar un puesto más alto, a ver qué tal responde. Lo voy a poner a trabajar con el dinero, porque pienso que él va contra corriente. ¿Por qué? Porque una persona que es responsable, cree en el Señor, inspira respeto y confianza. Y dice también otro pasaje, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Si voy a trabajar bien, es por mi Dios. El jefe, él va a salir beneficiado, pero yo trabajo como si Dios fuera mi jefe. Y eso hace una persona que sea responsable, da respeto y da confianza. ¿Cómo lo tratan a usted en su trabajo? Espero que sea usted visto ante las demás personas como una persona de respeto y de mucha confianza.
Así que dice aquí el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Y el punto 3, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El punto 3 se llama honestidad. Honestidad. Entonces tenemos, el 1 es paz, el número 2 es responsabilidad y número 3 es honestidad. Honestidad al trabajo. Dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Cada vez que hablamos del trabajo, siempre decimos, si estamos trabajando es por la culpa de Adán. Porque Adán hizo. Pero cuando revisamos la Escritura, nos damos cuenta de que antes de que Adán hiciera lo que pasó, el Señor ya le había dado trabajo a Adán. O sea que no porque Adán pecó, nosotros trabajamos. El trabajo ya existía. Nada más que ahora el trabajo se hizo más duro, más difícil, más rudo. Pero el trabajo siempre ha existido. Antes era más fácil y también hubo un castigo hacia las mujeres, ¿verdad? Y dice ahí, es que aún no me ven a mí, así está aquí. Y dice ahí que las mujeres iban a experimentar dolor al dar a luz y al hombre le iba a costar obtener el alimento de cada día con el sudor de su frente. Pero antes de que pasara todo esto, el Señor ya le había dado trabajo a Adán. Recordarán ustedes, cuando viene el Señor, Dios, y le dice, ponle nombre a los animales. Eso es un trabajo. Que administre el huerto, de todo puedes comer menos de este. Ya le está dando un trabajo a Adán. Por lo tanto, el trabajo es un mandato divino. Todos debemos de trabajar. El trabajo como un medio de sustento honesto. Qué bonito es comerse un pollo rostizado, pero con un dinero bien ganado, bien merecido. Hasta sabe mejor. Aunque no haya papitas, sabe mejor. ¿Por qué? Porque fue un trabajo bien hecho, honesto. Y el trabajo como testimonio de los no creyentes. Miren, él tiene un trabajo, vive bien. Y yo que trabajo todo el día, ni descanso sábados ni domingos, ¿cómo le hace? Bueno, ¿por qué? Toma en cuenta al Señor, porque pasa esos tiempos de santificación y sale al exterior. Ahora, yo me puse a preguntar, alguno de ustedes, alguno de los hermanos que está en línea, me dirá, bueno, pero pues yo ya estoy jubilado, ya estoy pensionado, yo ya no trabajo, cada mes me llega mi dinerito, me dan mi apoyo, eso no va para mí. Bueno, sí aplica. Porque las personas, aunque ya no meramente van al trabajo, ya trabajaron, pero si usted está aquí y está con vida, tiene salud, puede caminar, es porque su vida tiene propósito y tiene utilidad. Puede usted ocupar esto en servir a Dios. Es conocido, es sabido que las personas que son pensionadas, que ya están jubiladas, pues ahora es al revés, ahora gozan de tiempo y ya el trabajo es menos. Pero puede ocupar eso para servir a Dios en lo que pueda. No solo con asistir, puede ayudar en muchas cosas. Hay tantas cosas por hacer en la iglesia. Cuide su hogar, cuide el exterior de su casa, de su jardín. Puede servir de voluntario en la iglesia, puede proponer nuevas ideas. Fíjese lo bonito, del trabajo de la iglesia nunca se jubila. Siempre hay algo que hacer. Y nuestra idea es que si Dios nos permite llegar a viejos, hasta el último día vamos a servir al Señor. Nunca se jubila del servicio a Cristo. Siempre hay algo que hacer, aún
muy grande que sea la persona, siempre hay algo que hacer. Y nosotros siempre ponemos de ejemplo a un hermano que conocimos hace tantos años, que el hermano le costaba trabajo caminar, pero siempre llevaba su botellita de agua al pastor o a la persona que predicaba. ¿Se acuerdan? Y ya era una persona grande, pero él siempre ahí tenía algo para ayudar, para servir. Así que era ejemplo, debemos de ser ejemplo para la familia, para los vecinos, para la gente que está a nuestro alrededor. Debemos de ser honestos. Y entonces, dice aquí, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Así que, si usted trabaja, trabaje bien, trabajemos bien, seamos de bendición en nuestro trabajo, trabajemos honestamente. Pero si usted ya disfruta de los placeres de la jubilación y de la pensión, bueno, tiene también trabajo que puede hacer dentro de la iglesia. Dice, con vuestras manos. Cuide de su familia, cuide de su hogar, cuide también de hacer cosas para la iglesia. Y dice en el versículo 12, así de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, estar completos. Así que, como lo mencioné, la vida integral del cristiano ejemplar. Y lo mencionamos, es hacia el exterior, paz, responsabilidad y honestidad. Y entonces me hace pensar en los mensajes de las semanas pasadas. La vida integral del cristiano ejemplar es amor, es santificación y es una manera de vivir con todo esto que hemos hablado. Así que, usando los 3 puntos que usamos el día de hoy, debemos de tener paz en el corazón, debemos con responsabilidad hacer nuestras tareas y honestidad con nuestro trabajo. Así que, paso tiempo con el Señor, es verdad, somos llamados a santificación, sí, pero no me voy a aislar, voy a aprender del Señor, me voy a apartar del mal, pero voy a trabajar con propósito, con responsabilidad, con paz, con honestidad. Tristemente, muchas veces esto no lo hacemos y no lo predicamos. A veces nos hemos acostumbrado y hemos tenido la idea que a veces solamente tenemos que actuar y no decir nada. Pero la mayoría de las veces ni siquiera actuamos bien. Y hoy la invitación es, por eso es que es integral, porque debemos hablar, pero también debemos de actuar. Debemos de hablar y debemos de actuar. Hace 1 o 2 días, uno de mis hermanos por Instagram nos pasó un video en donde ustedes conocen a los mormones, son unos hombres chavos, altos, güeros, normalmente vienen de Estados Unidos, y con tal de que les den 5 minutos para enseñar sus cosas, ellos hacen cualquier cosa. Y ahí aparece en el video que están ahí los mormones bajando tabiques y acomodándolos con los albañiles. ¿Todo por qué? Porque los escuchen unos minutos. ¿Y nosotros cuándo hemos hecho algo así? Nosotros no se nos había ocurrido. ¿Cuántas veces nos hemos ido a parar a una casa y yo le lavo sus trastes, pero déjeme hablar del Señor? No lo hacemos. No se nos había ocurrido tal vez. La invitación del día de hoy es, sí. Debe de haber amor, santificación y una manera de vivir, una forma de vivir. Así que debemos de poner en práctica lo que hemos hablado. Qué bonito sería que un día nos pusiéramos aquí y barramos la calle de alguien más. Y después, para que me deje hablar de la palabra del Señor.
Así que en esta semana, mis hermanos, yo les invito a que lo pongamos en acción. Y ya lo vimos, tener paz, atender bien nuestros negocios, tener responsabilidad, trabajar de manera honesta y que nos conduzcamos bien para no tener necesidad de nada, para ser ejemplo, tener esa vida integral, todo junto. Así que durante esta semana, hagamos algo diferente a las otras. Mandemos un mensaje, pongámonos al servicio de los demás, ayudemos a los demás. Es la vida ejemplar, es lo que el Señor Jesús hizo. En muchos lugares el Señor Jesús ayudó a las personas, los sanaba de toda enfermedad, de toda dolencia, y creían en Él. Nosotros podemos servir a los demás. Y si servimos a los demás, sirvamos con paz, responsabilidad y honestamente. Y sin olvidar nuestro tiempo apartados, viviendo en santificación. Y en conjunto, todo esto es la vida que agrada a Dios. Así que, mis hermanos, con esto terminamos y que el Señor nos ayude. No solamente a que estemos aquí adentro aprendiendo, sino mostrarlo afuera. Necesitamos mostrarlo afuera. Necesitamos salir, no podemos siempre estar aquí encerrados. Necesitamos lo que aprendimos aquí, enseñarlo allá afuera. Y vuelvo otra vez a entrar para aprender más y salir allá afuera. Y regreso otra vez, aprendo otro poco y lo pongo en práctica allá afuera. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado en esta tarde. Señor, ayúdanos para vivir de una forma honesta, responsable y tener paz. Y que en conjunto, Señor, eso pueda ser de testimonio para que la gente, Señor, también pueda creer en ti. Señor, nos hemos equivocado y muchas veces caemos en los extremos, caemos en hacer unas cosas y nos olvidamos de otras, pero el día de hoy comprendemos, Señor, que la vida integral es hacer todo junto. Ninguna cosa va separada de la otra, sino que tú nos llamas. Sí, hemos sido llamados a vivir en santificación, pero también somos llamados a poner en práctica, en ayudar, en ser diferente, en ir contra corriente. Ayúdanos, Señor, para que durante esta semana podamos ser diferentes, podamos actuar diferente, que podamos, en donde quiera que nos movemos, podamos actuar de una manera diferente, pero es para que la gente, Señor, conozca de ti, conozca de tu palabra. Tal vez esta semana es preocuparnos por un amigo, preocuparnos por un familiar que tiene mucho que no hablamos con él. Señor, ayúdanos. Es necesario pasar tiempos a solas contigo, Señor, pero también es necesario que eso lo expresemos hacia afuera. Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy y que durante esta semana lo podamos poner en práctica. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.